Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de mi amado Jesús, yo amo mi bellísima criatura, os doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva, si no es para amados, honrados y glorificados. Esta es mi voluntad irrevocable, ser en todo vuestro y serlo todo por vuestro amor, renunciando de todo mi corazón y cuanto puede desagradaros. Os tomo, pues, yo, corazón divino, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, frente de mi salvación, remedio de mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida, y así lo seguro en la hora de mi muerte. Sed pues, oh corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y alejad de mí los rayos de su justa cólera. Oh corazón amoroso, pongo toda mi confianza en vos, pues, aunque lo temo, toda mi flaqueza, sin embargo, todo lo espero de vuestra misericordia. Consumid en mí todo lo que os desagrada y resiste, y hacer que vuestro puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón que jamás llega a olvidaros ni a estar separado de vos. Os suplico por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo, pues quiero tener cifrada toda mi dicha en vivir y morir como vuestro esclavo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok. Bueno, hoy vamos a pasar al segundo sacramento, okay, que en el orden normal, en las listas de sacramentos, el segundo sacramento es la confirmación. Ahora vamos a ver por qué es así, mientras hoy en día pensamos más en confirmación, más bien como el cuarto sacramento, si pensamos en como la secuencia de recibirlos. ¿Okay? Entonces, y las páginas, pues si están leyendo en sus catecismos, los que tienen los catecismos, okay, en la segunda parte del catecismo vienen en orden los sacramentos. Entonces, si quieren ir leyendo, que buscan, creo que es por página 164, algo así, busquen entonces la parte sobre la confirmación. ¿Okay? Y necesitamos hablar primero de su importancia, porque en realidad tal vez es uno de los sacramentos, el sacramento más olvidado, ¿no? Muchos se animan para hacer su primera comunión, okay, y los demás, pero confirmación muchas veces brincan y no se dan cuenta que no lo han recibido hasta que quieren casarse o algo así, ¿no? Pero es, como todos los sacramentos, ¿no? muy importante. Y por entender su importancia, podemos aprovechar de ello más, ¿no? Por falta de entendimiento y aprecio, no actualizamos tanto la ayuda o las fuerzas que el sacramento nos proporciona. Y el Concilio de Trento dice que sería una gran culpa y haría gravísimo daño al alma si no aproveche de este beneficio divino. Entonces, necesitamos entenderlo y necesitamos procurar que los niños se preparen y reciban en debido tiempo este sacramento. ¿Qué es entonces? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Atrever a darme una definición del sacramento de confirmación? Les voy a decir que hay opiniones que tal vez algunos de ustedes tienen, que
están explícitamente reprobadas por el Concilio de Trento, que es muy corriente hoy. ¿Cómo? Ok, sí, fortaleza la gracia del bautismo, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? La plenitud del Espíritu Santo, porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo porque recibimos la infusión de gracia, pero es su plenitud. ¿Qué más? Ok, vamos a volver a esa opinión. Okay. Confirmar, okay, viene de una palabra en latín que quiere decir fortalecer, okay, okay, pero cuando hablamos de los sacramentos, recuerden que hablamos más de la realidad de gracia que la disposición subjetiva o personal. Okay. Hablamos de los sacramentos, sí, hay las dos partes, pero hablando de bautismo, okay, vimos, okay, es esta expresión, ex opere operato, que significa que el sacramento es capaz en sí de lograr lo que pretende hacer. Okay. Obviamente también hay un aspecto que depende de nuestras disposiciones, pero es secundaria, es esa. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la definición, necesitamos hablar primeramente de lo que hace en sí. ¿Okay? Fortalece el poder del bautismo y convierte al bautizado en soldado de Cristo. ¿Okay? Había un papa que describió la confirmación o la relación entre bautismo y confirmación como el bautismo nos inscribe en el ejército. ¿Okay? Empezamos a hacer los ejercicios y todo eso, pero la confirmación nos da las armas para salir a la batalla, y sin ella entonces sería de poco provecho, ¿okay?, lanzarnos en la guerra. ¿Okay? Santo Tomás dice es el sacramento de la plenitud de la gracia o de la perfecta edad de la vida espiritual. Otra definición es el sacramento de la nueva ley instituido por nuestro Señor Jesucristo, en el que por la imposición de las manos de la unción con el crisma bajo la fórmula prescrita, se da al bautizado el Espíritu Santo, la gracia y el carácter sacramental para robustecerle en la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. Creo que es una definición muy completa. ¿Sí? Y siempre ha sido incluido dentro de la lista de sacramentos desde los primeros años, aunque en la Revolución Protestante todos los líderes, Lutero, Calvino, rechazaron confirmación como un sacramento y pusieron más énfasis en que es nada más como una bonita ceremonia, ¿no? O es como una expresión pública, pero quitándole la fuerza de ser un sacramento que obra ex opere operato. Pero el catecismo nos da dichos de los primeros, muy antiguos, que mencionan la confirmación. ¿Okay? Una profesión de fe dice: el segundo sacramento es el de la confirmación, el cual confieren los obispos con la imposición de las manos. San Clemente dijo: todos se han de dar prisa sin detención alguna por renacer para Dios y destine ser sellados por el obispo. Eso es para recibir la gracia de los 7 dones del Espíritu Santo,
porque de otra manera no puede ser perfecto cristiano el que no obligado por la necesidad, sino por malicia y voluntad, deja de recibir este sacramento. Así lo aprendimos de San Pedro y lo enseñaron los demás apóstoles por haberlo mandado así el Señor. San Dionisio Areopagita dice, el obispo de Atenas, tratando del modo de confeccionar este sagrado ungüento y de cómo debe usarse de él, dice, los sacerdotes visten al bautizado con un vestido decente y limpio para llevarle al pontífice, y este, ciñándole con el sagrado y del todo divino ungüento, le hace participante de la Sacratísima Comunión. Y el Concilio de Trento, si alguno dijere que la confirmación de los bautizados es ceremonio inútil, y no, por el contrario, verdadero y propio sacramento, o dijere que no fue antiguamente más que cierta instrucción en que los niños próximos a entrar en la adolescencia exponían ante la Iglesia los fundamentos de su fe, sea excomulgado. ¿Okay? Declaración es muy importante, ¿no? Porque no es lastimosamente el caso de muchos consideran la confirmación principalmente como cuando tienen que hacer otro examen, ¿no? Es nada más como para motivarlos a estudiar y contestar en un examen, ¿sí? Y por eso dicen que debemos de posponerlo más y más y más, ¿no? Porque tienen que tener más conocimiento, bla, 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 ¿okay? Pero esa opinión no es nueva y está reprobada fuertemente por el Concilio de Trento. Okay. También declara que es un sacramento para todos, no solamente para unos pocos. Todos deben de recibirlo. Tiene que ser bautizado primero. No vale recibir la confirmación sin el bautismo, como es el caso con todos los demás sacramentos. Okay. Y pues luego veremos más precisamente los dones del Espíritu Santo. Okay. Pero es importante porque los dones que recibimos en bautismo, porque los dones del Espíritu Santo siempre vienen con gracia santificante. De hecho, cada vez que se confiesen bien, reciben de nuevo los dones del Espíritu Santo. Pero en este sacramento, porque su propósito, su finalidad es de prepararnos para la batalla. ¿Okay? Y fíjense, ¿cuánto hablamos de batalla? Que estamos en una batalla en verdad, no hay razón tener soldados si no hay batalla, ¿okay? Pero eso es algo muy olvidado hoy en día, ¿okay? Pero recibimos los dones en confirmación con una orientación para el apostolado, para resistir los ataques del demonio, del mundo, de la carne, ¿okay? Todo preparándonos para ser maduros en la gracia y en la fe. Ahora, como todos ustedes están ayudando a sus niños a estudiar su catecismo, bueno, ¿quién me puede decir los dones del Espíritu Santo? ¿Otra vez?
Y luego los vamos a ver más precisamente. ¿Okay? Hay mucha práctica sobre la diferencia o la distinción entre bautismo y confirmación. ¿Okay? Se diferencian por tener una diversidad de gracias. ¿Okay? Se distinguen por diversidad de gracia. Okay, porque si recuerdan hablamos de cómo relacionan los sacramentos, que son los pasos en la vida sobrenatural, cómo se relacionan con los pasos normales en la vida natural. ¿Okay? Entonces, bautismo es el nacimiento. ¿Okay? Y la confirmación es el crecimiento. Después de nacer necesitamos crecer. Entonces, nos da nuevas gracias, ¿okay? Para las situaciones que enfrentamos siendo ya más grandes, más maduros, ¿okay? Para ayudarnos cuando hay peligro o miedo, tormentos o temor de la muerte. ¿Okay? Por la distinción de materia ¿okay? Entonces, el bautismo es, la materia es agua, ¿okay? En confirmación es unción con el crisma, ¿okay? Y aunque en las ceremonias del bautismo usamos el crisma también, es como una preparación o anuncio de lo que va a venir, ¿okay? Que hay otro sacramento. ¿Okay? Y diferentes propósitos. El propósito de confirmación es que los bautizados sean varones de Cristo. ¿Okay? Porque, como dije, hay una distinción entre generación y crecimiento. El Papa Melquiades dice, en el bautismo es recibido el hombre a la milicia. En la confirmación es armado para la lucha. En la fuente del bautismo da el Espíritu Santo plenitud de inocencia, mas en la confirmación concede la perfección de la gracia. En el bautismo somos reengendrados para la vida. Después del bautismo somos confirmados para el combate. En el bautismo somos lavados. Después del bautismo fortalecidos. La regeneración por sí salva a los que reciben el bautismo. La confirmación arma y fortalece para las luchas. Okay. Al contrario de eso, ¿no? Rechazando la confirmación como sacramento, Calvino dijo que es la profesión de fe que los niños bautizados solían hacer ante el obispo al llegar al uso de razón. Cuando cesó esta costumbre, la Iglesia instituyó la confirmación como sacramento con injuria para el bautismo, puesto que viene a perfeccionarlo. También los modernistas afirman que el cristianismo primitivo no será distinción entre el bautismo y la confirmación. ¿Okay? Pero además de las frases que les leí en el catecismo, hay una lista más grande de papas, padres de la iglesia, ¿okay? De los primeros siglos que hablan de la confirmación, de su distinción del bautismo y su importancia.
Entonces, en verdad no hay duda que siempre ha formado parte de los 7 sacramentos de la iglesia. ¿Okay? Probablemente parte del motivo de los protestantes, ¿okay?, de rechazar confirmación tiene que ver con que el ministro normal es el obispo. ¿Okay? Entonces, si queremos rechazar jerarquía en la iglesia, entonces es necesario como despreciar un sacramento que depende tanto de él y como hacer todo más local y menos centralizado. Okay. Bueno. Ahora, las partes o la constitución del sacramento. Que vamos a ver con todos los sacramentos. Institución. Okay. ¿Quién instituyó la confirmación? ¿Cómo? Cristo. Okay. Es la respuesta para todos. No es sacramento si no tiene su institución, okay, de Cristo. Tenemos que ver o admitir que es menos obvio, por ejemplo, que la institución del bautismo o de la Eucaristía, ¿okay? Porque no tenemos allí en la Biblia las palabras de institución de este sacramento, solamente referencias, ¿okay? En los Hechos de los Apóstoles vemos como, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que había personas que han sido bautizados, pero no han todavía recibido el Espíritu Santo, ¿okay?, mandaron los apóstoles, ¿okay?, para que los confirmaran. Entonces, todavía necesitaban algo, ¿okay? Y hay lugares en San Pablo donde habla de la necesidad de ser sellado con el Espíritu Santo. Y es aparte de las referencias al bautismo. Entonces, no es que no hay nada en la Biblia, pero es un poco más impreciso. Pero no importa, ¿no? Porque si empezamos diciendo, ¿okay?, que pues si es verdadero tenemos que encontrar las palabras exactas escritas en la Biblia, estamos como dando la ventaja a los protestantes, porque es su manera de pensar que la única o principal fuente de revelación es la Biblia, y olvidamos que la Biblia viene de otra fuente, ¿no? Entonces nuestra fe está basada principalmente en la tradición porque es anterior a la Biblia y la Biblia sale de la tradición. ¿Okay? El otro día subí un camión aquí y he visto eso en videos, pero nunca en realidad. Pero subí y había un protestante con su Biblia predicando a la gente en el camión. Entonces, ese señor no me vio, estaba atrás de él, pero toda la gente me vio. Y empezaron a sonreír. Entonces lo dejé hablar un rato. Estaba diciendo de cómo Cristo nos dio la Biblia y necesitamos leer la Biblia. Y entonces decidí interrumpirlo y le dije, ok, muy bien, es bueno leer la Biblia. Entonces, ¿Cristo escribió la Biblia? En ese momento se volteó y no sabía qué decir. Y me dijo, o le pregunté otra vez, ¿quién escribió la Biblia? Es mi pregunta. Y me dijo, Martín Lutero. Espero que no crea eso. Pero creo que no sabía qué decir porque se fue rápido, ¿no? Y toda la gente reyeron. Pero fue divertido. Pero es una distinción importante porque
Y qué bueno, porque me dejó el púlpito allí, porque la gente, como esperaron algo, entonces les prediqué de que Cristo vino para establecer una iglesia. Y la iglesia nos ha dado varios dones. La Biblia, por supuesto, y los sacramentos. Y a través de nuestro vínculo con ella nos salvamos. ¿Okay? Pero no podemos sin la iglesia. ¿Okay? Entonces, la tradición, y el Concilio de Trento habla de eso. La tradición es que Cristo mismo enseñó no simplemente la existencia de confirmación, pero les enseñó el rito de cómo confirmar, su aspecto esencial. ¿Okay? Entonces, decimos con confianza que confirmación fue instituida por Cristo y es divina en su origen. Ok. La materia. ¿Qué es la cosa? La cosa que usamos para confirmación. ¿Cómo? Los aceites. Es un aceite, pero hay 3 aceites consagrados. ¿Cuál será? El crisma. ¿Ok? ¿Y qué es crisma? Okay. Cuando bautizamos un bebé, okay, al terminarlo, huele muy... Es un perfume. ¿Sí? Okay. Tiene bálsamo, es aceite con bálsamo, okay, que recibe una consagración solemne del obispo en... ¿Qué día? ¿Qué día consagra el obispo los aceites? ¿No? Pues en Semana Santa. En Semana Santa, pero ¿qué día? Ok, en Jueves Santo. Aunque ahora lo cambian a veces, ¿no? Por conveniencia. Pero el día apropiado es Jueves Santo, porque ese día hablamos de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Okay. Y según la tradición, fue en ese día también que Cristo enseñó a los apóstoles la confirmación. Okay. Dice un obispo, se engañan quienes escogitan tales cosas y pensando equivocadamente más que rectamente dicen esto. En aquel día el Señor, después que cenó con sus discípulos y lavó sus pies, según lo recibieron nuestros predecesores de los apóstoles y nos lo comunicaron, les enseñó a confeccionar el crisma. Pues el mismo lavatorio de los pies significa nuestro bautismo, cuando con la unción del santo crisma se perfecciona y confirma. De consiguiente, así como la solemnidad del mismo día ha de celebrarse cada año, renovarse de año en año, quemándose el antiguo crisma en las santas iglesias, esto hemos recibido de los santos apóstoles y de sus sucesores, y mandamos que vosotros lo observéis. Okay. Porque aceite, porque el aceite que es pingüe y por su naturaleza fluye y se deslíe, expresa la plenitud de la gracia que de la cabeza que es Cristo se derrama y difunde sobre nosotros por el Espíritu Santo, como el ungüento que desciende de la barba de Aarón hasta la orilla de su vestido. ¿Okay? ¿De qué está hablando cuando menciona a Aarón? Porque tiene aceite derramando de su barba a su vestido. ¿No? Que el aceite, o más específicamente crisma, que tiene una historia muy antigua. En el Antiguo Testamento, ungían los reyes, los sacerdotes,
¿okay? Y los profetas. ¿Okay? Entonces hablamos de Cristo en su triple oficio, ¿okay? Que es rey, profeta y sacerdote. ¿Okay? Y está citando un salmo en que habla de cómo fue ungido a Aarón para ser el sacerdote, ¿okay? En el tiempo de Moisés. Y por nuestro bautismo recibimos una configuración o semejanza a Cristo en este triple aspecto. ¿Okay? Entonces, es el significado de ungir el niño en la corona de su cabeza con el crisma, configurándolo a la realeza de Cristo. ¿Okay? Porque ya es heredero. ¿Sí? Y en la confirmación, ¿okay? Entonces ya es otra configuración más, ¿okay? En cierto sentido a su papel de profeta, porque tenemos deber ahora de defender, proclamar, ¿okay? Enseñar la fe, y de sacerdote por el deber de sacrificar hasta la propia vida en testimonio de Cristo. Okay. Y porque tiene bálsamo, porque el olor es suavísimo. ¿Qué otra cosa significa? Sino que cuando los fieles se perfeccionan con el sacramento de la confirmación, despiden de sí tan suave olor de todo género de virtudes que pueden decir, ya aquello del apóstol, somos el buen olor de Cristo para Dios. Tienen también el bálsamo tal virtud que preserva de la corrupción cuanto se unge con él. ¿Okay? Entonces, un simbolismo muy rico. Ahora la forma. ¿Quién ha prestado atención? ¿Qué decimos en la confirmación? ¿Cuáles son las palabras que usamos aplicando? ¿Okay? Ajá. ¿Cómo? Tiene este significado, pero las palabras, ¿okay? Decimos en nuestro rito, te sello con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento es la cachetada. ¿Okay? También en este sacramento hay una imposición de manos. ¿Okay? Entonces el obispo impone la mano sobre la cabeza de la persona, mientras con el pulgar signa con el crisma. Y el ministro. Y también hay comentarios que dicen este doble aspecto de la forma, ¿no? La mención de la cruz nos advierta a que, pues, como cristianos tenemos que sufrir. La cruz es nuestra insignia, ¿verdad? Y entonces, como soldado, un soldado que está lleno de miedo para morir, no va a ser muy buen soldado. Tiene que ser valiente para entrar en la batalla, igual como nosotros. ¿Okay? Y confirmo, ¿okay? Es como fortalecer. Te fortalezco, ¿okay? Con la unción del Espíritu Santo. ¿Okay? Y también es el sentido de la cachetada. Todos preguntan de eso, pero es otro aviso, ¿no? Que la vida del cristiano no va a ser una vida suave, ¿no? Si piensas en eso, ya estás muy equivocado. ¿Okay? El ministro. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El obispo, propiamente. ¿Okay? Y pues San Agustín se queja en una carta de sacerdotes en Egipto
que se atreven a administrar la confirmación. Pero tenemos desde el siglo XV esta proclamación. Aunque el ministro propio de la confirmación sea el obispo, no obstante, con facultad apostólica puede también administrarle un sacerdote. Se lee, no obstante, que algunas veces por dispensación de la sede apostólica, por una razonable y urgente causa, un sacerdote haya administrado el sacramento de la confirmación con el crisma confeccionado por el obispo. San Gregorio Magno dice: ha llegado a nosotros que algunos se han escandalizado porque hemos prohibido tocar el crisma a los presbíteros. Y esto lo hemos hecho según el uso antiguo de nuestra iglesia, mas si algunos se contristan por eso, en donde falten los obispos, concedemos que los presbíteros pueden confirmar a los bautizados. Entonces, San Gregorio Magno vivía en el siglo VI. Entonces, desde los tiempos muy antiguos ha habido este permiso que un sacerdote puede confirmar, aunque es más correcto que lo haga un obispo. Y siempre el crisma tiene que ser consagrado por el obispo. Entonces, la materia, ¿okay? La presencia del obispo, del episcopado, se mantiene aunque confirme un mero sacerdote a través de la materia, que siempre establece ese vínculo con la jerarquía de la iglesia. ¿Okay? Y pues hay circunstancias cuando siempre el sacerdote, sin pedir ningún permiso, puede hacer la confirmación. En un caso de peligro de muerte, ¿okay? Aún con un bebé, el sacerdote puede y debe de confirmarlo porque pues es otro carácter que llevamos con nosotros hacia el cielo. Entonces, ¿por qué queríamos negar esa gracia a un bebé que está por morir? También en el bautismo de adultos, ¿okay? Es normal que el sacerdote que lo bautiza también lo confirma automáticamente. ¿Okay? No hay separación con adultos como hay con niños. De hecho, aparte de circunstancias graves, la regla es que bautismo, primera comunión y confirmación tienen que ser recibidos juntos en el caso de un adulto. ¿Okay? Pero es interesante porque significa que esa potestad de confirmar está en el sacerdocio. ¿Okay? No es algo que está reservado en su potestad al episcopado, como la ordenación, aunque aún hay algunos que dicen que un sacerdote simple puede ordenar, solo falta el permiso. Esta no es la opinión común. Pero con la confirmación no hay controversia que sí, cada sacerdote tiene el poder, pero ese poder está restringido, ¿okay? Porque necesita la jurisdicción. Jurisdicción es un tema muy importante y muy controvertido, que tiene mucho que ver también con la confesión, el matrimonio, pero como Cristo dio el poder de las llaves a sus apóstoles, entonces hay el poder sacramental y el poder jurídico, que nadie reine si no está delegado de quien tiene autoridad sobre todo. Entonces, el poder viene de arriba hacia abajo. ¿Okay? Entonces, si no recibe la delegación de las llaves, ¿okay? Una jurisdicción, entonces también unos sacramentos no son válidos sin eso.
¿Okay? Entonces, aparte de esos casos de grave necesidad, ¿okay? Si no pido el permiso, ¿okay? Porque también por la multitud de gente es posible, como párroco, que escribo al obispo y le digo, especialmente porque a veces es difícil conseguir un obispo que quiere confirmar en el rito tradicional, entonces le pido el permiso y yo solo puedo hacerlo. Pero sin esa delegación de hacerlo, ¿okay? Entonces tendré un problema. ¿Okay? Bueno, también tenemos padrinos en la confirmación. Muy parecidos a los padrinos de bautismo y muchas veces escogen los mismos padrinos, aunque en confirmación normalmente escogemos un padrino que es del mismo sexo de la persona que se confirma, ¿okay? Y forma un parentesco espiritual, trae un parentesco espiritual real, ¿okay? Solo que en siglos más recientes ya han quitado ese parentesco por ser padrino de confirmación como uno de los impedimentos para el matrimonio, ¿no? Entonces, se recuerdan que hablando del bautismo dijimos que por ser padrino de una persona no se puede casar con esa persona, ¿okay? Ahora sí pueden casarse con sus padrinos de confirmación. Okay. ¿El sacramento de confirmación es necesario o no necesario? ¿Quién dice necesario? ¿Quién dice no necesario? Okay. Estrictamente no es necesario, en el sentido de, pues el bautismo es necesario, aun que la confesión es necesaria. Okay? Pero decir que no es necesario estrictamente no significa que no es muy importante. Okay? Y sería una falta grave de simplemente por desidia no ser confirmado. También de parte de los papás de no mandar a sus hijos a ser confirmados sería una falta muy, muy grave, porque es deprivarlos de una ayuda muy importante para su salud espiritual. Ok, controversia. ¿Qué edad? Edad de confirmación. Pero no creo que nunca he visto dos padrinos de confirmación. Siempre es un padrino solamente para confirmación. Creo que no es prohibido, pero especialmente en este rito tradicional siempre, como ponemos los niños a un lado, niños a otro lado, entonces se vería algo extraño. Entonces, y también hay algo más apropiado porque, recuerden, estamos hablando de una gracia de enfrentar las dificultades, de ser más maduro, que son diferentes para varones y mujeres. Entonces creo que lo mejor es escoger una persona del mismo sexo del niño, de la persona. Ok, entonces, hay diferentes costumbres acerca de la edad de confirmación. Los orientales, los bizantinos, confirman siempre con el bautismo. De hecho, ellos dan también primera comunión en el día del bautismo. Creo que es en todos los ritos. Les dan una
una cuchara con un poquito del Santísimo. ¿Okay? Y no vuelvan a comulgar hasta que tengan la edad de razón, pero sí reciben la primera comunión en el día de su bautismo. Y ellos confirmen como bebés. ¿Okay? Y como dije, si hay riesgo de muerte, también confirmamos los infantes. No hay necesidad que tenga razón, discreción para recibir este sacramento, pero normalmente la costumbre de la Iglesia romana ha sido de separar los sacramentos, ¿okay? Por algunos años. Entonces, aquí. Puede administrarse a todos el sacramento de la confirmación, mas no es muy conveniente darlo a los niños antes que tengan uso de razón. Por lo cual, si no pareciere bien esperar hasta los 12 años, a lo menos es muy conveniente aguardar a los 7, porque la confirmación no fue instituida como necesaria para la salud, sino para que con su gracia estemos bien armados, prevenidos cuando hubiéramos de pelear por la fe de Cristo. Y para esta clase de combates es cierto que ninguno juzgará sean aptos los niños que carecen aún de uso de razón. Aunque la Iglesia Latina se difiera convenientemente la administración del sacramento de la confirmación hasta los 7 años, con todo puede conferirse antes si el niño se encuentra en peligro de muerte, o pareciese convenirle así al ministro por justas y graves causas. Entre las causas justas y graves debe contarse la costumbre vigente en España, en las Filipinas y en la América Latina de confirmar a los niños antes del uso de razón. Entonces aquí, al parecer, era común confirmar como bebés, y no sé si fue por causa de, pues cuando viene el obispo hay que hacerlo de inmediato, porque al principio había pocos obispos por la cantidad de gente, tal vez, o tal vez porque en el principio de la evangelización, como la mayoría de los bautizados fueron adultos, conversos, ¿sí? Entonces en ese momento sí se confirman al mismo tiempo, y esa costumbre siguió, no aún con los bebés en la siguiente generación. ¿Okay? Pero lo que es muy evidente, escuchamos aquí de confirmar bebés, escuchamos de 7 años, de 12 años, pero no escuchamos nada de 16 años, 18 años o más, ¿no? Porque ya en esa edad están en pleno combate, ¿sí? Y de no contar con la ayuda de las gracias está mal. Los afectos. Okay. Perfecciona la gracia del bautismo. Okay. Pues los que son hechos cristianos por el bautismo tienen todavía como niños recién nacidos cierta terneza y blandura, pero mediante el sacramento de la confirmación se hacen robustos y fuertes contra todas las tentaciones de la carne, del mundo y del demonio, y su alma se confirma totalmente en la fe para confesar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se deriva el nombre, esto es importante, no se deriva el nombre de confirmación como algunos fingieron, no menos ignorante que malvadamente, de que antiguamente los que habían sido bautizados siendo niños se presentaban cuando eran adultos al obispo para confirmar y ratificar la fe cristiana que habían recibido en el bautismo.
De suerte que la confirmación parezca no ser otra cosa que instrucción o catecismo, la cual costumbre con ningún probable testimonio se puede apoyar. ¿Okay? Y los judíos tienen una costumbre de como ratificar o como presentar el joven en la sinagoga a cierta edad, como proclamando su fe públicamente, porque nació en la fe y luego la profesa. ¿Okay? Pero la confirmación no equivale. ¿Okay? Es algo diferente porque es sacramento en verdad con sus propios efectos. ¿Okay? Dice el Papa San Melquiades, el Espíritu Santo que descendió a hacer saludables las aguas del bautismo en la fuente da la plenitud de inocencia y en la confirmación aumento de gracia. Y no solo la aumenta, sino que la acrecienta verdaderamente de un modo maravilloso, como con gran propiedad lo significó y expresó la Escritura con la semejanza del vestido, pues hablando de este sacramento dijo nuestro Salvador: asentaos en la ciudad hasta que seáis vestidos con virtud de lo alto. ¿Okay? Entonces es otra infusión de gracia santificante, como dan todos los sacramentos. Su gracia como particular, todos los sacramentos tienen una gracia sacramental o particular, es fortalecerlos por la batalla, ser soldados de Cristo. ¿Okay? Es una infusión de los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Y los dones pues son poco entendidos, ¿no? Pero los dones, hay una analogía buena de qué son los dones. Si las virtudes son como los ¿cómo se llama? Los ramos? Remos. Entonces es algo que hacemos con nuestras fuerzas. ¿Okay? Son absolutamente necesarias, ¿okay? Pero es nuestra fuerza que nos empuja. Los dones son como los velos que captan las velas, que captan el viento. Entonces, los dones son capacidades de recibir las ayudas divinas en ciertas circunstancias para ciertos peligros. ¿Okay? Entonces, de hecho, necesitamos los dos. Necesitamos estar moviéndonos todo el tiempo para no estar estancados nunca. Pero también no vamos a alcanzar el destino sin ese viento fuerte del Espíritu Santo que nos empuja. ¿Okay? Entonces, los dones son muy importantes. ¿Okay? Y finalmente, el efecto del carácter. ¿Okay? Entonces, como bautismo, confirmación confiere un carácter. ¿Okay? Que significa que no se puede repetir la confirmación. Una confirmación y ya. ¿Okay? Porque el sello o el carácter es permanente. ¿Okay? Que permanecerá hasta la vida eterna. ¿Okay? Y uno que está confirmado, ¿okay? Va a tener más brillo, más gloria en el cielo por esa marca, pero igual será mayor vergüenza si se condena, a pesar de haber recibido tantas ayudas. ¿Okay? Entonces, ¿preguntas? Sí. Sí, es muy importante. De hecho, un niño que no ha llegado a la edad de discreción no puede recibir los santos óleos.
¿no? Porque eso implica arrepentimiento. Y como no tiene capacidad de pecar, no puede arrepentir, pero sí puede recibir la confirmación y sí está en peligro de morir. Es algo que debemos de darle, definitivamente. Cuando es capaz, cuando ha llegado a la edad en que puede recibir la primera comunión y la confesión. Entonces, normalmente ubicamos esa edad a los 7 años, la edad de discreción. ¿Okay? Pero la finalidad del sacramento, como veremos luego de la extrema unción, es perdón de los pecados. ¿Okay? También tiene otros propósitos, pero no tiene sentido de limpiarlo de la culpa de sus pecados si no ha llegado a la edad en que puede pecar. Pero sí, la confirmación para bebés que van a morir, sí, importante. Hace unos meses cuando fuimos con Misión San Pedro al hospital, okay, donde repartimos la comida en el primer sábado, fui a visitar los enfermos y una señora me pidió que viniera a ver su bebé. Bueno, al principio me pidió que lo bautizara, pero luego me dijo que ella había bautizado el niño. Y pues fue triste porque me dijo que el sacerdote no quiso venir al hospital. Nada más le dijo que ella bautizara al niño. Que sí puede hacer, y sí es urgente, pero en mi opinión no puedo concebir otra prioridad más grave e importante que ir a bautizar un niño, ¿no? Y pues tengo muy grabado lo que alguien me dijo de un obispo de los Estados Unidos que es siervo de Dios, que al enterarse que había un bebé de una mujer indígena muriendo, él salió, estaba en Michigan, salió en pleno invierno, en medianoche, para caminar 4 horas en la nieve para bautizar el niño. Y regresó directo. Entonces fue tan importante, ¿no?, que el sacerdote lo haga. Pero, de todos modos, entonces ella me dijo que sí había bautizado el niño, pero quería que yo lo bautizara de nuevo. Y le dije que no puedo, ya es válido, pero sí lo confirmé, porque estaba muy grave el niño. Y entonces... Ajá. Okay. Sí, hay 3 aceites. Okay. Hay el Santo Crisma que usamos en la confirmación y bautismo. Y en el nuevo rito usan el Crisma para ordenación sacerdotal también. Hay el óleo de los catecúmenos que usamos en el bautismo y en el rito tradicional usamos para ordenación sacerdotal, y el óleo de los enfermos. ¿Okay? Entonces tienen bendiciones diferentes. ¿Okay? Y el crisma es como el más sagrado, en el sentido de que un sacerdote normal en necesidad puede bendecir el óleo de los enfermos si no lo trae con él cuando lo necesita. Pero no es posible que un sacerdote consagra el crisma. Pero eso es otra controversia que veremos luego cuando hablamos de extrema unción. Pero de hacer como
unciones comunes así es perder mucho del sentido del sacramento, ¿no? Porque parte de, tradicionalmente hemos considerado este sacramento para los más graves, ¿okay? Y es ocasión en que se encuentra con el sacerdote para hacer una buena confesión y para prepararlo para su posible muerte. Y como con todo, cuando empezamos a tratar las cosas de manera más común, con menos preparación, ¿okay? Entonces poco a poco vamos perdiendo su importancia, ¿no? ¿Qué ha pasado con tantos ministros de la comunión? ¿Cuánta gente en realidad expresan en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones, la realidad que tenemos el verdadero Dios presente allí, ¿no? Porque lo tratamos tan normal, ordinariamente, ¿no? ¿Más preguntas? Ok, muy bien, gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedictio de omnipotentis Patris, Filii, y Spiritus Sancti, descienda sobre vos, y mania sempre.